Abogados por darnos esta posibilidad, invitarnos y poder exponer hoy junto con Gonzalo Romero, ¿sí? Dicho sea de paso, Gonzalo, bueno, seguramente se va a presentar, es el jefe de la Oficina de Juicio por Jurados de la provincia de Córdoba y para mí es un inmenso placer poder exponer junto con él hoy. Nos dividimos las tareas, así que en primer lugar va a exponer Gonzalo sobre la experiencia cordobesa de acuerdo al modelo escabino de jurados y luego yo haré lo propio de acuerdo al funcionamiento o la experiencia en el modelo anglosajón o clásico de jurados que siguen las demás provincias, 11 de las 12 provincias que al día de hoy incorporaron el instituto, menos precisamente la provincia de Córdoba, abocándome a la problemática particular de los recursos en el procedimiento específico de jurados. ¿Sí? Así que nada, nuevamente agradecerte, Carolina, y te doy la palabra a Gonzalo. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, Jorge. Bueno, el agradecido soy yo, como siempre, Jorge, tan generoso conmigo, invitándome a estas charlas que nos permiten hacer conocer un poco el sistema de Córdoba, que como lo has dicho recién, es único en el país. A pesar de haber sido la primera provincia que lo implementó, hoy hemos quedado en soledad respecto al resto de los sistemas que hay en el país. Y bueno, en segundo lugar, agradecerle al Centro de Graduados de la UBA, como hijo de la Universidad Nacional de Córdoba, me siento un poco hermanado con ustedes. Así que bueno, muchas gracias Carolina y en tu nombre agradecerle a todo el Centro de Graduados y de la Universidad de Buenos Aires. Como bien decía Jorge, Córdoba tiene varias particularidades en esta materia. En primer lugar, Córdoba fue la primera provincia en lograr implementar el juicio o la participación ciudadana en materia de juicios con jurados populares. Eh, Eso es algo bastante conocido dentro del ámbito. Lo que pocos conocen es que en Córdoba en realidad empezamos en el año 1998. El primer juicio con jurados populares que se hizo en la Argentina fue en el año 1998, bajo un sistema que en su momento se dio a llamar escabinado mitigado, porque intervenían solamente dos ciudadanos, junto con los tres jueces técnicos que integran un tribunal, se le sumaban dos ciudadanos, es decir, que se conformaba un tribunal de 5 miembros. Ese sistema, si bien no fue muy utilizado en la práctica, sirvió como punto de partida porque a raíz o utilizando ese primer sistema como punto de partida, luego en el año 2004 se modifica la ley y pasamos a tener ya un sistema de tribunal mixto, también escabinado, en donde ya no son dos los ciudadanos, sino son 12, es decir, se conforma un tribunal de 15 miembros. Ahí pueden ver un poco para hacer una introducción muy sencilla, cuáles son los antecedentes constitucionales que permitieron la inclusión del juicio con jurados en Córdoba y la que ha permitido la inclusión de los jurados populares en Argentina. En primer lugar, tenemos que aclarar o tenemos que remarcar que el único instituto que está mencionado 3 veces en la Constitución Nacional es el del juicio por jurados. Está establecido ya en el artículo 24, es decir, en la primera parte de la Constitución, que cuando habla de declaraciones, derechos y garantías. El artículo 24 dice: el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos y el establecimiento del juicio por jurados. Asimismo, el artículo 75, cuando habla de las atribuciones del Congreso de la Nación, establece en su inciso 12 que una de las atribuciones justamente del Congreso es dictar toda la normativa que requiere el establecimiento del juicio por jurados. Y el artículo 118 nos dice lisa y llanamente: todos los juicios criminales ordinarios que no se deriven del derecho de la acusación concedido a la Cámara de Diputados, se terminarán por jurados. Ahora bien, esto que está en la Constitución Nacional no fue lo que tuvo en cuenta el legislador de Córdoba al momento de dictar la ley de jurados, la ley 9182, que es la ley que está vigente hoy y es la que un poco nos convoca hoy a esta charla, entre otras.
En el año 1987, es decir, poquito tiempo de haber recuperado la democracia, Córdoba modifica su constitución provincial y establece en su artículo 162, la ley puede determinar los casos en que los tribunales colegiados son también integrados por jurados. En base a este artículo de la Constitución, fue lo que con posterioridad el legislador, en el año, primero como les decía, en el año 91, que se modifica el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba, en donde se incluye este primer sistema que les mencionaba recién, y después sirve de base este mismo artículo para dictar la ley 9182. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si ustedes ven todas las leyes de jurados que se dictaron en la Argentina, todas hacen mención a la Constitución Nacional, es decir, dicen que la ley de jurados que se aprueba en esa provincia lo hace en cumplimiento de los artículos 24, 75 y 118 de la Constitución Nacional. Bueno, la ley de Córdoba establece que esta ley va a ser dictada en cumplimiento de lo establecido en el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Córdoba. Esa es la primera diferencia que marca que luego después la Corte Suprema se iba a expresar al respecto en el fallo Canales y en muchos otros fallos del Tribunal Superior de Córdoba. También hace mención a esta situación en particular, de que Córdoba lo reglamentó el juicio con jurados como consecuencia de las competencias no delegadas de las provincias a la nación. Fíjense que el artículo, ahí yo he remarcado la palabra integrados. ¿Por qué? Esto es lo que marca la gran diferencia entre el sistema anglosajón y el sistema de tribunal mixto o escabinado, que es el que eligió Córdoba. El legislador cordobés entendió en su momento, y hasta el día de hoy lo mantiene de esa manera, que no hay que de alguna manera excluir de la ecuación al juez técnico, sino que a los tribunales conformados o las cámaras del crimen conformadas por 3 jueces se le integran ciudadanos comunes en igualdad de condiciones para juzgar determinados hechos. Fíjense este pequeño cuadrito que marca un poco las dos grandes diferencias que hay en materia de, o los dos grandes sistemas que están hoy vigentes. Eso es una particularidad. O sea, Córdoba tiene dos sistemas de jurados vigentes. En primer lugar, el de la ley 8123, que es el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba, que se modificó en el año 91, comenzó a ejecutarse en el año 96 y en el año 98 entró en vigencia íntegramente y en virtud de esta ley es el sistema que les comentaba recién. Se dio en llamar sistema de escabinado mitigado porque los ciudadanos comunes que se le sumaban a la Cámara del Crimen eran solamente dos, es decir, se conformaba un tribunal de 5 miembros. Solamente para delitos graves, según el propio código establece, para delitos que tengan una pena, una expectativa de prisión de 15 años o más. Otra característica fundamental es que es a pedido de parte, es decir, puede cualquiera de las partes intervinientes en un proceso penal, el imputado, el Ministerio Público Fiscal o el querellante, pueden pedir la integración con jurados en este tipo de hechos. Y los jurados en este tipo de juicios tienen las mismas facultades que los jueces técnicos, es decir, se van a expedir no solamente sobre la existencia del hecho y la participación del ciudadano, perdón, del imputado, sino también la calificación legal y el monto de la pena. Es decir, los 5 miembros del tribunal escabinado, es decir, 3 jueces técnicos más los 2 jurados, se van a expedir sobre todas las cuestiones que se discuten en un juicio penal común. Obviamente no intervienen en la resolución de los incidentes porque esas sí son cuestiones técnicas que resuelven solamente los jueces. Como les decía, este sistema no fue muy utilizado en la práctica, pero sí sirvió como puntapié inicial, porque a raíz de la experiencia, la buena experiencia que determinó este sistema fue lo que permitió después, en el año 2004, dictar esta otra ley, la que ven abajo, la ley 9182, la ley de jurados populares, que se dicta en el año 2004 y en donde ya tiene marcadas diferencias con el sistema anterior.
allí se establece la integración, en primer lugar, obligatoria. Ya no es a pedido de parte como el sistema anterior, sino que ante determinados supuestos, obligatoriamente el tribunal tiene que ser integrado con jurados populares. ¿Cuáles son esos supuestos? Bueno, la ley 9182 establece, por marcarlo de alguna manera, dos grandes grupos de delitos. Por un lado, lo que la misma ley da en llamar los crímenes aberrantes, que no son otra cosa más que los atentados contra la vida más graves del Código Penal, es decir, los del artículo 80 del Código Penal, los homicidios calificados, homicidios agravados, femicidios, abuso sexual cuando resulta la muerte de la víctima, etcétera. La mayoría de los delitos que tienen como única pena la de prisión perpetua. También homicidios en ocasión de robo, homicidio criminis causa, etcétera. Y por otro lado, el otro gran grupo de delitos, que es una particularidad del sistema de Córdoba, es los delitos del fuero penal económico y anticorrupción administrativa. Es decir, estos delitos, cualquier funcionario público que comete un delito en el ejercicio de sus funciones es obligatoriamente juzgado con jurados populares. Y aquí una característica de este sistema es que ya los jurados no tienen las mismas facultades que los jueces técnicos, sino similares facultades, porque no se van a expedir sobre todas las cuestiones que se discuten en un juicio común, sino que se van a expedir sobre lo que llamamos la plataforma fáctica, es decir, la existencia del hecho y la participación del imputado. La calificación legal y el monto de la pena queda reservada solo para los jueces técnicos. Para explicarlo de una manera más sencilla, los jurados populares solamente van a decir si hubo certeza, si el Ministerio Público Fiscal logró demostrar con certeza que el hecho existió históricamente y que la persona que viene acusada de ese delito es quien participó en él. Todo lo demás, todas las cuestiones incidentales y toda la cuestión relacionada a calificación legal y cuál es el monto de la pena que le corresponde, queda reservada a los jueces técnicos. Como les decía, estos dos sistemas, uno primero y el otro después, son los que de alguna manera mantiene la provincia de Córdoba como única provincia que eligió este sistema, porque los dos sistemas están vigentes. Eh, Aunque parezca mentira, inclusive se han presentado algunos proyectos de reforma del Código Procesal Penal directamente derogando este primer sistema, porque de alguna manera se entiende que ha quedado o ha quedado en desuso por la vigencia de la segunda ley, pero lo cierto es que hasta el día de hoy hay abogados que presentan este tipo o estas solicitudes a los tribunales de integrarse con jurados del primer sistema. Eh, Respecto a al segundo sistema, el de la ley 9182, quisiera hacer un paréntesis, porque hace apenas unos 15 días el Tribunal Superior de Justicia, en un acuerdo en plenario del Tribunal Superior, en donde estaban tratando una cuestión que no tiene específicamente que ver con los juicios conjurados, que es el tema de los juicios abreviados, toca el tema de juicios con jurados populares o la modalidad de juicio abreviado en jurados populares. Y de alguna manera el Tribunal Superior no lo hace de manera directa, sino lo hace de manera tangencial, tocando otro tipo de supuestos, pero menciona y dice que es factible entrar en un juicio abreviado cuando hay juicios conjurados. Pero dice el Tribunal Superior en ese acuerdo que lo que no se puede hacer es juzgar en modalidad de juicio abreviado cuando se trata de un funcionario público, porque hay un estatuto un tratado internacional que Argentina suscribe de lucha contra la corrupción, que establece que los países firmantes de esos tratados, dentro de los cuales está Argentina, tiene que de alguna manera fomentar la intervención de fuerzas cívicas en la resolución de este tipo de conflictos. Por eso el Tribunal Superior ha entendido que cuando hay funcionarios públicos no puede someterse o no puede dejarse de lado el plenario integrado con jurados populares para hacer un juicio abreviado. Esto es apenas un paréntesis, no lo quería dejar pasar porque es algo nuevo y que por supuesto ya ha traído algunos autores ya han escrito al respecto,
porque hasta este momento, desde el año 2005 hasta ahora, el Tribunal Superior no se había expedido de esta relación que hay entre juicios con jurados populares y juicio abreviado. Seguidamente les voy a mostrar un par de imágenes para que ustedes vean la diferencia, porque yo sé que les llama la atención. Hoy le comentaba al doctor Rode, hemos recibido la visita de la Asociación de Miembros de la Asociación Argentina de Fiscales que ha estado en la provincia de Córdoba. Y a todos los fiscales que fueron, muchos de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Salta, de la provincia de Salta, les llamaba la atención la distribución del tribunal. Porque están acostumbrados, todos estamos de alguna manera acostumbrados a ver cómo son en las películas norteamericanas, en donde el jurado popular está sentado, son 12 personas sentadas al costado. Bueno, en Córdoba es así, porque es un tribunal mixto. Las tres personas que ven ustedes allí sentadas al medio son los tres jueces técnicos y todas las demás personas que están alrededor son jurados populares. Eh, Simplemente son imágenes para que ustedes logren un poco advertir cuál es la diferencia. A veces, como dicen, las imágenes valen más que 1000 palabras. Por eso. Perdón que te interrumpa, pero una pequeña acotación. Si ustedes ven una serie en Netflix, El Jurado, una serie italiana, van a ver que el modelo italiano y francés es exactamente igual, digamos, la integración popular y la distribución de los jurados y jueces que en la provincia de Córdoba. Es decir, es esencialmente un modelo escabino donde muchas veces los jueces se sientan adelante o se sientan en el medio y los jurados a los costados, o los jueces adelante y los jurados atrás, pero conforman un mismo bloque, a diferencia del modelo anglosajón que ustedes siempre los ven a un costado del tribunal. Gracias, gracias Jorge. Efectivamente, el modelo que elige Córdoba es el modelo, al contrario del modelo anglosajón, el modelo del sistema continental europeo, propio, como bien decía Jorge, de Francia, de Italia, de Alemania, sobre todo también, que son los modelos que tuvo en cuenta el legislador. Y en esto creo que no lo dije al principio, pero cuando se modificó, cuando se reformó la Constitución de la provincia de Córdoba, eh, los miembros informantes que modificaron la Constitución y que permitieron, en definitiva, la implementación de este sistema, tenían en cuenta, o lo que pretendían era un sistema de tribunal mixto, no solamente para los juicios penales, sino también para, sobre todo, está en los diarios de sesiones, en juicios de familia, en juicios de menores, en donde los constituyentes lo que pretendían era que a los jueces técnicos se les pudiesen sumar algunas personas con alguna experticia particular, como trabajadores sociales, psicólogos, que le permitieran a los jueces tener una visión más allá de lo estrictamente jurídico. Eso fue lo que tuvieron en mente los constituyentes del año 87 de la provincia de Córdoba, entre ellos el doctor José Caferata Nores, que fue también autor de la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba. De esto que les he venido contando hasta recién surgen las principales características del sistema cordobés, como lo he puesto allí, porque realmente creo que es un sistema que es único en el país, porque a su vez en estos últimos años el Tribunal Superior, por acuerdos reglamentarios, ha tomado algunas decisiones que ha hecho que el sistema se transforme en algo que es prácticamente único, eh, a raíz de estas decisiones que ha tomado el Tribunal Superior. Como les decía al principio, los jurados populares entonces se integran al tribunal, es decir, no es que el juez técnico es sacado de la ecuación y solamente dirige el proceso. Los jurados se integran al tribunal conformando un bloque único de 15 miembros, de los cuales 12 van a ser jurados populares y 3 jueces técnicos. A su vez, de los 12 jurados, los que van a votar son 8. Son 8 titulares y 4 suplentes. Eso es como mínimo, puede haber también más suplentes. Eh, Después, por estas acordadas o estos acuerdos reglamentarios que tomó el Tribunal Superior de Justicia, particularmente en el año 2017,
el Tribunal Superior le dijo a las cámaras del crimen que le permitieran primero a los jurados deliberar a solas. Y eso es para evitar una crítica que se le hace al sistema, que es la posible influencia que pueden ejercer los jueces técnicos sobre los jurados al momento de deliberar, que efectivamente existe esa posibilidad y por eso el Tribunal Superior, a través de esta acordada, el protocolo de actuación de juicios con jurados, le dice a los jueces que primero los jurados populares deben deliberar a solas respecto de una serie de instrucciones que le van a dar el presidente de la Cámara, eh, para que de alguna manera ellos lleguen a una serie de conclusiones solos y con posterioridad se suman los jueces técnicos y se termina de deliberar y de allí, de esa situación, de esa alquimia que se consigue en esa deliberación secreta, surge el veredicto. Otra de las características fundamentales es que en Córdoba los jurados populares deben fundamentar su decisión. Esto, que es prácticamente una de las cosas más criticadas del sistema de Córdoba, es una característica porque ningún otro sistema lo tiene, de que los jurados tienen que poder fundamentar su decisión. Obviamente no es una fundamentación legal o jurídica, sino con sus propias palabras tienen que poder explicarle al resto de los miembros del tribunal por qué deciden lo que deciden. Esto, en principio, tengo que serles honesto, lo que sucede generalmente es que los jurados populares terminan de alguna manera adhiriéndose o no al voto de los jueces técnicos, de algunos de los jueces técnicos, eh, pero ocurre muchas veces, y cada vez, la verdad es que cada vez ocurre más, que los jurados populares votan en disidencia. O sea, muchas veces los jurados populares mantienen su decisión y votan en disidencia. Y allí se abre otro capítulo especial de la ley que ya lo vamos a tratar a continuación. Pero en este momento es útil saber que los jurados populares en Córdoba deben fundamentar su decisión y de hecho nosotros en la oficina de jurados tenemos desde el primer juicio que se hizo en el año 2005 hasta el juicio que terminó ayer, tenemos las sentencias y cualquier persona puede solicitarlo y puede leer esa sentencia en donde va a ver cuáles han sido los fundamentos de la decisión que tomaron esos ciudadanos al momento de decidir lo que decidieron. Y otra característica es que se resuelve por simple mayoría, como les decía, son los jurados populares que votan son 8 y de los 3 jueces técnicos los que votan son 2. El presidente del tribunal no tiene votos salvo en caso de empate, por lo cual se conforma un tribunal de 10 miembros, hay 10 votos en igualdad de condiciones y por lo cual se puede llegar a dar la situación de un empate. Bueno, esto en Córdoba se resuelve por simple mayoría, es decir, puede terminar un juicio por 6 votos a 4. Y también puede ocurrir que voten 5 y 5, en cuyo caso tiene que decidir el presidente del tribunal. ¿Cuáles son las principales objeciones que se plantearon al sistema de Córdoba, que se plantearon obviamente en la provincia ante el Tribunal Superior de Justicia por recursos de casación básicamente y también recursos de inconstitucionalidad que se plantearon allí por año 2005 y 2006? Hay un caso, el juicio, el caso Navarro, que en donde el tribunal que se planteó la inconstitucionalidad de la ley, en donde el TCJ de alguna manera, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desgranó ese recurso y tocó cada uno de los agravios y ese fallo hasta el día de hoy es lo que se tiene en cuenta a la hora de analizar posibles casaciones en materia de juicios conjurados. Eh, lo primero que se planteó como un agravio es que la ley era inaplicable a los hechos anteriores a la entrada en vigencia de la ley, la incompetencia de la provincia de Córdoba para legislar en materia de juicio por jurado, porque algunos entendieron de que era una materia que debía regular la nación. Otra cosa que se cuestionó es la obligatoriedad del sistema, es decir, que no es una facultad del imputado, sino que obligatoriamente tiene que integrarse con jurados. Y otra cuestión también, el número mayoritario de jurados populares respecto de los jueces técnicos. Todas estas primeras 4 cuestiones el Tribunal Superior las trató en estos fallos que yo les comento y en todas le dio fuertes fundamentos de por qué estaban equivocados estos agravios.
De hecho, la mayoría también de estos agravios de alguna manera los trató la Corte en fallo Canales, que fue la primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expide sobre esta cuestión y estos agravios también fueron resueltos por la Corte. Respecto al número mayoritario y la obligatoriedad de la integración de jurados, lo que dijo el Tribunal Superior que era una cuestión de técnica legislativa en donde el constituyente había dejado en manos del legislador con posterioridad para tratar qué sistema utilizaba y el legislador eligió este sistema, por lo cual la inconstitucionalidad carecía de fundamentos. Por último, estos dos últimos agravios que marco allí en la placa, es sustraer al presidente del tribunal de la votación e imponerle el deber al presidente de redactar el voto de los jurados en disidencia, son cuestiones que también trató el TCJ, pero de una manera, si se quiere, no resolviéndola definitivamente, sino que dijo que el agravio que habían presentado en ese momento era en abstracto, porque no había ocurrido en el caso en particular, por lo cual no podía el Tribunal Superior expedirse sobre un agravio que no se había concretado. Es decir, que el TCJ no se expidió sobre esto y es sin duda el tema que hoy más se critica del sistema de Córdoba. Es decir, que primero hace o desarrolla un sistema de tribunal mixto en donde al presidente del tribunal lo quita de la votación, lo quita de la votación sobre la plataforma fáctica, no así de la calificación legal y el monto de la pena que sí le corresponde expedirse al presidente del tribunal. Y por otro lado, cuando le impone el deber al presidente de que debe redactar el voto de los jurados que votaron en disidencia. Eh, Hubo en aquellos años, al principio del sistema, hubo varios tribunales que declararon la inconstitucionalidad de esta situación. De hecho, hasta el día de hoy hay dos cámaras del crimen en la provincia de Córdoba que cada vez que tienen un fallo, perdón, un juicio con jurados, declaran la inconstitucionalidad de estos artículos, específicamente el 29 y el 44 de la ley de jurados que establece esta situación que yo les marco. Porque Córdoba tiene también la particularidad de que su constitución exige que todo fallo judicial tiene que estar fundamentado lógica y legalmente, por lo cual estos tribunales entienden que la ley viola ese artículo de la Constitución, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son entonces las funciones del presidente del tribunal en esta especial forma de juzgamiento? Primero dirige el proceso, como cualquier juez técnico, solo tiene voto en caso de empate y fundamenta jurídicamente el voto de los jurados populares cuando estos no hayan adherido al voto de alguno de los jueces técnicos. Y esta situación que yo recién les adelanté un poco, hasta el día de hoy se producen algunas situaciones muy particulares. De hecho, le he compartido hace poco al doctor Rodi un fallo de la cámara, de una de las cámaras de Río Cuarto, en donde tuvo un fallo dividido, en donde se dieron todas estas situaciones en las que parte del jurado popular votó solo por una opción, otro grupo de jurados votó conjuntamente con uno de los jueces técnicos y otros votaron por otra solución también en soledad, por lo cual el presidente del tribunal tuvo que fundamentar jurídicamente el fallo o la decisión de dos grupos distintos de jurados. Eh, yo no quisiera, o no puedo, mejor dicho, hablar mucho sobre esta cuestión porque hoy está en casación en el Tribunal Superior de Justicia, hay que ver cómo lo resuelven, pero lo que quiero decirles o contarles con esto es que el sistema de Córdoba, que yo defiendo, digamos, que creo que es un sistema que funciona y funciona bien, también tiene estas situaciones que se plantean todo el tiempo, que de alguna manera obligan a reanalizar todo el tiempo la ingeniería que tiene todo este sistema detrás para el logro de mayorías, etcétera. Esto que les comentaba recién, la fundamentación o la motivación que exige la Constitución de la provincia de Córdoba, nos dice en el artículo 155, cuando está hablando de los deberes, derechos y deberes de los funcionarios, de los magistrados, dice, los magistrados y funcionarios judiciales deben resolver las causas con fundamentación lógica y legal.
En cumplimiento de este artículo es que la ley de alguna manera estableció esta necesidad de que los jurados populares debían expedirse o debían fundamentar, motivar sus decisiones. De allí que se deriva el artículo 44 de la ley 9182, que establece si mediara discrepancia entre los jueces y jurados y estos formaran mayoría, es decir, los jurados, la fundamentación lógica y legal correrá por cuenta del presidente de la Cámara. Es lo que recién les comentaba, que es lo que más se ha cuestionado y es que hasta el día de hoy algunos tribunales, cada vez que tienen un juicio con jurados, resuelven la inconstitucionalidad de estos artículos y el presidente, además de dirigir el proceso, también vota. Eh, yo quería leerles aquí, le quiero leer textualmente lo que en alguno de los fallos del año, este fue en el año 2006, la Cámara Tercera en lo criminal de la provincia de Córdoba, cuando se le planteó esta situación de que el presidente no votaba y que debía a su vez fundamentar lógica y legalmente el fallo, la Cámara del Crimen en un fallo dijo lo siguiente, se los voy a leer literalmente. Dice que sustraer al presidente del Tribunal de la Votación establece un novedoso, forzado y difícil procedimiento de traducción o transformación a un discurso lógico el veredicto de los jurados, fundado en la íntima convicción, impidiendo su efectivo control por la defensa. Eso lo dijo la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba en el fallo Monge, que sé que el doctor Rode en algún momento lo ha tratado, de la Cámara Segunda en lo criminal. Y con posterioridad, la Cámara Tercera, en otro juicio, estableció que el legislador evidentemente procuró conciliar dos sistemas inconciliables, por lo que debió idear un mecanismo para dar cumplimiento al imperativo constitucional que exige la fundamentación lógica y legal de sus resoluciones y conforme al diseño del sistema resultante, el presidente no tiene voto, pero tiene que dar razones, y no de su voto, sino de lo decidido por los jurados, lo que importa alterar la esencia de la garantía del artículo 155 de la Constitución. ¿Por qué quería leerles estos fallos que, como les decía, después cuando llegaron al Tribunal Superior no convalidó la inconstitucionalidad? Porque es interesante lo que plantean los jueces aquí. Dicen que de alguna manera el legislador, por intentar conciliar la íntima convicción de los jurados con el sistema de tribunal mixto, se vio forzado a tomar esta decisión de política legislativa, porque no es más que eso, una decisión de política legislativa. Pero yo insisto, creo, y sé que por allí el doctor Jorge Rode también comparte en algún punto esto que les digo, creo que es fundamental hoy que cualquier decisión que tome un poder del Estado y mucho más el Poder Judicial tiene que tener una fundamentación. Eh, Quizás el sistema de Córdoba, como les decía, todo el tiempo hay que hacer algunos ajustes, pero como les decía recién, tenemos todas las sentencias y cualquiera, y ustedes y cualquier persona puede leer la forma en la que se resolvió una causa en el año 2005, pueden verlo en esa sentencia, cómo votaron los jurados populares y cómo se terminó resolviendo el caso. Ahora pasando específicamente ya a las cuestiones de la ley. eh, ¿Cuáles son los requisitos básicos que pide la ley 9182 para poder ser jurados? Tener entre 25 y 65 años de edad, haber completado la educación básica obligatoria, que en ese momento, cuando se editó la ley, la escuela secundaria se dividía en ciclo básico unificado y ciclo de especialización, y el ciclo básico unificado se corresponde a lo que hoy sería el tercer año de la escuela secundaria, por lo cual nosotros en Córdoba se exigen que los jurados tengan al menos hasta el tercer año de la escuela secundaria. Aprobado, perdón, hasta el tercer año. Tener ciudadanía en ejercicio y contar con un pleno ejercicio de sus derechos, gozar de aptitud física y psíquica suficiente para el desempeño de la función y tener una residencia permanente no inferior a los 5 años en el territorio de la provincia.
Estos son los requisitos básicos que tiene la ley de jurados y que obviamente también son distintos a los que tienen otras provincias. La mayoría de las provincias que hoy, es más, creo que todas las provincias que dictaron con posterioridad eh, la ley de jurados, exigen tener ser mayor de edad, es decir, a partir de los 18 años se puede ser jurados y con saber leer y escribir es suficiente. Yo no sé, Jorge, si hay alguna otra provincia que tenga alguna exigencia de educación, pero yo entiendo que solamente saber leer y escribir en todas las demás provincias. Sí, la única provincia que establece la educación básica obligatoria es Córdoba. Después hay otras provincias como Neuquén que establecen, perdón, Neuquén, Río Negros, con seguridad, no recuerdo si Mendoza también establece un requisito de residencia y de permanencia en el lugar, bueno, con X cantidad de tiempo, ¿no? En el territorio, como para justamente asegurar de que el jurado forme parte de la comunidad donde se cometió el hecho y se va a juzgar el caso, ¿sí? Un requisito de localía, si se quiere, que Buenos Aires, que para mí es uno de los paradigmas del juicio por jurados en Argentina, no lo tiene, ¿sí? No exige ningún tipo de requisito de educación básica obligatoria, ni tampoco de residencia o permanencia en el lugar, ni nada por el estilo, más allá de estar empadronado dentro de alguno de los departamentos judiciales de la provincia. Efectivamente, Jorge, es más, la mayoría de las provincias tienen esta posibilidad de cuando un hecho haya causado una conmoción muy grande en la comunidad, de que ese juicio no se desarrolle en esa comunidad, sino que se haga en otra circunscripción. Bueno, Córdoba eso no lo tiene, porque el legislador entendió en su momento, en Córdoba no está el jurado popular no está concebido tanto como una garantía del imputado como es en provincia de Buenos Aires, porque de hecho el imputado puede renunciar a la garantía de ser juzgado por jurados, sino que en Córdoba está de alguna manera reglamentado más como un derecho de la ciudadanía a intervenir en las decisiones judiciales, por lo cual lo que el legislador pretende es que cuando ocurra un hecho de estos que son los más graves, los que connotan más participación de la ciudadanía, sea resuelto justamente por la comunidad que sufrió de alguna manera ese delito. Después tenemos una serie de incompatibilidades e inhabilidades, es decir, no pueden ser jurados los que desempeñen cargos públicos en los tres poderes del Estado y en el orden nacional, provincial o municipal, los funcionarios de la administración centralizada, las autoridades directivas de partidos políticos, los abogados y escribanos, procuradores, matriculados, etcétera. Bueno, son todas una serie de personas que tienen alguna calidad que los hace incompatibles con la función de ser jurado popular a priori, digamos, es decir, no necesitan demostrar nada, sino simplemente estas personas, por esa calidad personal que tienen, es incompatible con la función de jurado popular. Y a su vez hay un régimen de inhabilidades, es decir, con independencia de las calidades personales que tengan, no pueden ser jurados populares quienes tengan un proceso penal en trámite, obviamente, por cuestiones obvias, pero eso ya son cuestiones muy específicas. Bueno, los procesados que tengan un proceso penal en trámite, los concursados no rehabilitados, son personas que la ley de alguna manera inhabilita para ser jurados. Es decir, no es incompatible, pero sí están inhabilitados en el caso concreto para ser jurados populares. Aquí quería mostrarles esta placa, es la evolución cuantitativa que hemos tenido desde que empezó el sistema hasta el año pasado. Eh, si ustedes se fijan, al principio, bueno, obviamente empezamos con muy poco, después se fue de alguna manera eh, estableciendo un parámetro de entre 45 y 50 juicios al año en promedio, y en los últimos años hemos sufrido, si se quiere, una explosión de juicios conjurados que nos ha de alguna manera sobrepasado y bueno, siempre lo comentamos con el doctor Rode, que lamentablemente lo que viene a engrosar estas estadísticas es violencia de género. Eh, Hace un par de días la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó las estadísticas de femicidios o violencia de género
a nivel nacional y bueno, entiendo que la mayoría de las provincias sufren más o menos este flagelo, pero bueno, Córdoba tiene lamentablemente, ocupa uno de los primeros lugares en materia de violencia de género, de femicidios y tentativas de femicidios. Estas columnas que están en rojo allí, que bueno, se corresponden el año 2020 y 2021, son los años que duró la pandemia. Fíjense, yo siempre recalco esto porque es importante. Córdoba fue la única provincia que logró mantener en pleno funcionamiento el sistema de jurados. La verdad que fue un trabajo muy impresionante de gestión y de organización para este tipo de juicios. Fue muy complicado. Las salas de audiencia, ustedes se imaginarán, las salas de audiencias no estaban preparadas para este tipo de cosas. Por lo general, las salas de audiencia ni siquiera tienen ventanas al exterior, son salas cerradas, por lo cual era muy difícil hacer juicios de este tipo. Sin embargo, pudimos hacerlo por un esfuerzo muy grande, pero el esfuerzo que hizo el Poder Judicial de nada hubiese servido si no hubiese sido por el compromiso que demostró la ciudadanía. La ciudadanía que en ese momento le decíamos o se le decía todo el tiempo que si tocaba un papel que hubiese tenido alguna persona eh, que tenía COVID, prácticamente se iba a contagiar. Bueno, en esas circunstancias la gente iba a tribunales, presenciaba las audiencias y luego tomaba su decisión al finalizar el juicio, lo cual ¿por qué lo recalco esto? Porque yo creo que en Córdoba ya se ha producido ese cambio cultural que establece que determinados hechos sí o sí tienen que ser juzgados con jurados populares. Fíjense que en la provincia de Río Negro directamente suspendió la ley de jurados durante los años de pandemia. Se dictó una nueva ley suspendiendo la anterior. Córdoba no lo hizo y creo, repito, creo que nadie puso en ningún momento en tela de juicio que debía resolverse estos hechos con participación ciudadana, porque ya se produjo ese cambio cultural tan esperado cuando se dictan estas leyes de que la ciudadanía se comprometa con la administración de justicia. Esto es una pequeña desagregación de los juicios por sentencias condenatorias del año 2023. Eh, Fíjense, esto que les comentaba recién, el 26% de los juicios se corresponden a hechos de violencia de género. Lo que sigue en materia es el 17% homicidios en ocasión de robo. Después tenemos en homicidio agravados por el uso de armas, el 15%, el 13% homicidios calificados, perdón, homicidios calificados en tentativa y el 10% funcionarios públicos, es decir, hechos en donde estaban imputados funcionarios públicos que cometieron delitos en el ejercicio de sus funciones. Como ven, como les decía recién, la violencia de género es lo que viene a engrosar y a su vez el año pasado hubo un poco menos respecto del año 2021, que eran bastantes hechos más. Eh, a su vez, dentro de lo que es homicidio calificados por el vínculo, a veces también hay violencia de género, pero que no son condenados específicamente por eso, sino que se le da prioridad o de alguna manera el tribunal termina condenando por homicidios calificados por el vínculo, dejando de lado la violencia de género. Del año 2005 al 2023, esta torta marca que hay en la provincia de Córdoba, el 89%, este número es variable entre el 85 y el 80, o entre el 85 y 90% de juicios cada año terminan en condenas y entre el 15 y el 10% en absoluciones. Esto en su momento encendió alarmas del sistema porque decía, bueno, pero al final son muchas más las condenas, eso como que el jurado popular tendía más a condenar. Eh, y eso no es así. Esto, en primer lugar, que estos porcentajes coinciden un poco con lo que hay en el resto de las provincias y en el mundo. Cuando hay sistemas de jurados, más o menos esos son los porcentajes entre absoluciones y condenas. Y por otro lado, como les decía, en la provincia de Córdoba y en la mayoría de las provincias, los juicios con jurados se aplican a los delitos más graves del Código Penal,
son hechos que por lo general son muy bien investigados y tienen un caudal de probatorio muy grande para llegar a juicio. Por eso hace que muchas veces las condenas sean mayores que las absoluciones. Y en esto tengo que hacer solamente una aclaración que me da la experiencia de estar a cargo de la oficina en todos estos años, es que la verdad es que los jurados populares son muchísimos más exigentes con la prueba que los jueces técnicos. Eh, el indubio pro reo en el jurado popular juega un papel muy especial, porque yo siempre lo comento cuando tengo posibilidad, los operadores judiciales de alguna manera ya estamos tan contaminados por nuestro trabajo diario que a veces con leer dos o tres piezas de un expediente ya creemos tener idea de qué es lo que sucedió, cómo sucedió. En cambio, el jurado popular, como es el único contacto que ha tenido, que va a tener en su vida con el mundo judicial, es mucho más exigente en el análisis de la prueba. Eso es muy evidente y sé que también ocurre en otras provincias también. De hecho, Buenos Aires tenía un altísimo o un alto porcentaje de absoluciones hasta hace poco, que bueno, tiene otras razones también, pero bueno, eso demuestra que los jurados populares en definitiva no se dejan llevar por esta cultura punitivista, sino que son muy exigentes con la producción de la prueba en el juicio. Eh, Estas situaciones que les he venido comentando hizo que el Tribunal Superior, entre otras cosas, dictara una serie de acuerdos reglamentarios, eh, entre ellos el protocolo de actuación que se aprobó en el año 2017 por acuerdo reglamentario número 260 y también pocos meses después puso en funcionamiento el sistema de administración de jurados populares, que es un sistema informático que permite hacer todo lo relacionado al sorteo de ciudadanos que van a intervenir en un juicio en particular. Es un sistema que es único, que se maneja en toda la provincia desde la oficina de jurados y que permite de alguna manera, entre otras cosas, mantener el estricto reserva de la identidad y de todos los datos personales de los ciudadanos que van a intervenir como jurados. Pero sin duda lo más importante fue el protocolo de actuación que se estableció, como les decía, por el acuerdo reglamentario número 260, porque tocó algunas cuestiones que estaban quizás de manera deficientemente reglamentadas en la ley 9182 y estableció, bueno, primero una serie de pasos administrativos antes de iniciar un juicio, pero sobre todo lo que está marcado en el punto 3 y 4 reglamentó la audiencia de selección de jurados, que la ley, si bien lo tenía, como les decía, estaba deficientemente reglamentado. Esta audiencia que se conoce también como voir dire, que es un término francés que se podría traducir como decir verdad. Eh, Esta audiencia de selección se divide en dos etapas, que creo que lo vemos aquí, ahí está. La audiencia de selección de jurados en la provincia de Córdoba, reglamentada por este acuerdo reglamentario, se divide en dos etapas. La primera etapa, que está a cargo exclusivamente del personal de la oficina de jurados, que es la charla instructiva general de la función de jurado popular, con todas las cuestiones administrativas, con la explicación de las garantías constitucionales que le corresponden al imputado y la explicación una explicación básica y objetiva y abstracta, digamos, no relacionada al caso en concreto, sino en los principios generales que rigen el proceso penal de la provincia de Córdoba y sobre todo la etapa en donde van a intervenir los jurados populares, que son la etapa del juicio propiamente dicha. Y a su vez también cuestiones administrativas, etcétera. Una vez que termina esa primera etapa, que dura alrededor de una hora, se da inicio a la segunda etapa de la audiencia de selección, que ya está a cargo del presidente del tribunal, con la presencia de todas las partes, es decir, de los que intervienen en el proceso, Ministerio Público y querellante en caso que lo haya, y la defensa y el imputado. En esta segunda etapa se los va presentando a los jurados de a uno en el orden en el que fueron sorteados y las partes allí tienen la posibilidad de entrevistar a cada uno de los candidatos eh, a los fines de poder excluir a aquellos que las partes entiendan que son contrarios a su teoría del caso.
Esto está reglamentado en todas las leyes y es probablemente uno de los pasos más importantes en un juicio con jurados, que es la audiencia de selección de jurados, o como algunos autores le dicen, audiencia de deselección, porque en realidad no es que se selecciona a los jurados, sino que lo que hacen las partes es quitar del panel de jurados a aquellas personas que las partes entiendan que van a ser contrarias a su teoría del caso. Otra cuestión que trata el protocolo de actuación es esta separación que les comenté yo al principio. Del momento de la deliberación lo separa en dos momentos. Por un lado, los jurados van a deliberar a solas de acuerdo a unas instrucciones generales y técnicas que le van a dar los jueces técnicos para que puedan deliberar acerca de la existencia del hecho y la participación del imputado en ese hecho. Entonces, con esas instrucciones generales, que muchas veces las partes litigan esas instrucciones con los jueces, los jurados pasan a deliberar a solas. Cuando tienen, por supuesto, consultas o algunas dudas, se las deben hacer saber al presidente del tribunal. Y una vez que los jurados hayan arribado a una conclusión o a una serie de conclusiones de esos puntos que el tribunal les estableció que deliberaran, se integran los jueces técnicos a fin de finalizar la deliberación con el tribunal en pleno. Esto es importante remarcarlo porque, digamos, los jurados populares deliberan primero solo, después se suman los jueces técnicos. Y, y allí es donde se da esta situación y el veredicto sale íntegramente por todo el tribunal. Es decir, los jurados no pueden dictar un veredicto en soledad, como tampoco lo pueden hacer los jueces técnicos. Es decir, se tienen que amalgamar las posturas y recién allí termina resolviéndose la causa. Eh, bueno, acá para pasar ya, para ir finalizando, no quiero quitarle mucho más tiempo al doctor Rode. Esto que les comentaba recién, este flagelo que de alguna manera está golpeando fuerte a la sociedad bueno, de Córdoba y de Argentina, hizo que hace un tiempo en el Poder Judicial, el Tribunal Superior de Córdoba, aprobara este instructivo que ustedes ven allí, que son conceptos básicos para juzgar con perspectiva de género. Esto, tengo que decirlo, fue muy criticado en su momento. De hecho, hay algunos organismos que hasta el día de hoy critican este material que se les otorga porque entienden de que todo lo que tenga que ver con litigación hay que dejarlo librado a la intervención de las partes, el Ministerio Público y Defensa, que no puede los jueces meterse de alguna manera en esta situación. Bueno, yo no coincido con eso, creo que es fundamental que los jurados populares tengan de antemano, es decir, de antes de empezar el juicio, tengan este material que es, como lo dice su nombre, conceptos básicos para juzgar con perspectiva de género. Están desarrollados por la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Córdoba, conjuntamente con la Oficina de Jurados, y todo en base a los lineamientos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son conceptos básicos, pueden ver ustedes allí. El acuerdo reglamentario que aprueba esto estableció que responde al sensible incremento de las causas que deben ser juzgadas con jurados populares en que se discuten cuestiones relacionadas a violencia de género. Se vincula a los propósitos de la ley Micaela, son conceptos básicos, y en esos supuestos el tribunal le da a los 12 jurados que quedan después de haber celebrado la audiencia de selección de jurados, se les entrega ese material, que es este que es manual, eh, y que tiene, entre otras cosas, por ejemplo, los distintos tipos de violencia, violencia física, psicológica, sexual, etcétera. Tiene, entre otras cosas, por ejemplo, una explicación de lo que es el círculo de violencia. Ese mismo manual tiene, a través de un código QR, se puede levantar con el celular, los direcciona a videos. Hay 4 videos digamos, grabados por personas muy representativas, entre ellas la doctora Diana Mafia, que habla al respecto. Porque yo entiendo que esto es muy importante que lo tengan antes de comenzar el juicio. En esto tengo cientos de anécdotas en todos estos años, pero yo siempre marco dos que a mí me marcaron y que me llevó a proponerle al Tribunal Superior este material.
Una de ellas fue en el interior de la provincia de Córdoba, un hecho en donde un camionero estaba acusado de darle muerte a una prostituta. Y en los cuartos intermedios, en los momentos que nosotros estábamos por allí con los jurados, recuerdo que una jurado mujer dijo, bueno, dice, ella era prostituta, sabía lo que se exponía por su profesión. Esos estereotipos que, que- que los tenía de hecho una mujer, pensaba de esa manera, nosotros no podemos permitir que un jurado popular tenga ese tipo de estereotipos antes de empezar el juicio. Tiene que al menos haber tenido esta lectura de sensibilización para entender o sacar estos estereotipos fuera. ¿M? Es importante que desde que se está produciendo la prueba, los jurados conozcan este tipo de situaciones. Algo que se nos presenta muy seguido también, que lo he comentado también con el doctor Roden en muchas ocasiones, es esta situación de la víctima superviviente, es decir, una mujer que ha sobrevivido a un ataque de su pareja, y que cuando va al juicio a declarar como víctima que ha sido, ensaya de alguna manera una declaración a favor de su agresor. Y esa declaración a favor tiene innumerables razones, muchas veces por cuestiones económicas, porque el imputado estando preso no puede aportar al hogar, muchas veces porque están amenazadas por los familiares de la persona que está detenida, y van al juicio y declaran, por ejemplo, nos pasó hace un tiempo una mujer que había recibido 17 puñaladas por parte de su pareja, la víctima que había sobrevivido fue y declaró que bueno, que la culpable era ella porque se había puesto una pollera muy corta, entonces lo había provocado, etcétera. Y muchas veces los jurados, cuando salen de esas situaciones, dicen, bueno, pero ella misma está reconociendo que la culpable era ella, ¿por qué estamos juzgando a esta persona, etcétera? Bueno, estos son estereotipos que tenemos todos. Yo como funcionario judicial he tenido que capacitarme en perspectiva de género a través de lo que ordena la ley Micaela, y es una cuestión nueva, si se quiere, para todos, para los operadores judiciales, los abogados, los magistrados, los funcionarios, y yo entiendo que los jurados populares también lo tienen que conocer de antemano. No podemos dejar que las partes comiencen a litigar con perspectiva de género sin que los jurados sepan de qué se trata. Todas estas cuestiones de las que se van a ventilar en el juicio. Y bueno, Jorge, para finalizar y no quitarte mucho tiempo, algunos datos estadísticos que pueden resultar de utilidad. Fíjense que nosotros cuando termina cada juicio les entregamos a los jurados un material para que ellos, unas encuestas anónimas para que den su opinión acerca de lo que ha sido su experiencia. Fíjense en la primera imagen. Les preguntamos qué conocimientos tienen sobre cómo se desarrolla un procedimiento penal. Casi el 60% ha dicho que no tenía conocimiento de cómo se desarrolla un proceso penal y el 40% que sí. Y a su vez, de los que dijeron que sí, el 52% dice conocerlo a través de los medios de comunicación. Fíjense lo importante que es en este tipo de situaciones la influencia que pueden ejercer los medios de comunicación en un cuerpo de jurados. Es decir, la gente conoce o cree conocer cómo funciona un procedimiento penal por lo que ha visto en las noticias. Durante la deliberación, otras cosas que les preguntamos, durante la deliberación, si pudo exponer sus propias conclusiones, el 85% dijo que sí, el 9% dijo que parcialmente y un porcentaje menor dijo que no. Si siente que contribuyó con su aporte a la solución del caso, el 62% dijo que sí y el 30% dijo parcialmente y el resto que no. Esas son algunas de las cuestiones que de hecho ahora estamos trabajando en una investigación nueva con todos los últimos años y haciéndoles algunas preguntas nuevas, digamos ya con varios años encima del funcionamiento del sistema. Fíjense esto, antes de su participación, ¿qué opinión tenía de la justicia penal? El 41% buena y el 42% regular. Es decir, el 83% de la gente tenía una imagen entre regular y buena. ¿Qué opinión tenía de los magistrados y funcionarios judiciales? Lo mismo, el 80% entre regular y buena. Eso antes de participar. Y después de participar, fíjense cómo varía.
el 71% calificó como muy bueno a los miembros del tribunal y el 24% como bueno. ¿Y qué opinión tiene de la justicia? El 49% como muy bueno, el 20% como excelente y el 24% como bueno. Esto marca algo que lo decimos siempre, que es que la gente una vez que tiene contacto con la justicia entiende muchas cosas, que de la manera en que se desarrolla un juicio, la manera en que de alguna manera el responsable de destruir el estado de inocencia que tiene una persona es el Ministerio Público, no los jueces, y eso marca un antes y un después en la idea con que la gente se va habiendo participado, habiendo integrado un tribunal penal. Por último, ya para terminar, siempre me gusta terminar con esta frase que pertenece a Alexis de Tocqueville, que dijo: el jurado es el medio más enérgico de hacer reinar al pueblo y es también el medio más eficaz para enseñarle a reinar. Bueno, espero no haberlos agotado, espero haber sido de utilidad con estas palabras y ahora sí le cedo la palabra al doctor Rode. Bueno, gracias, Gonzalo. Eh, pequeña, pequeña acotación antes de empezar y de contestar un par de preguntas que veo que te hicieron en el chat. El tema de la capacitación a los jurados, como bien decía Gonzalo, es, digamos, es un tema a discutir, es un tema polémico, porque si bien uno pueda coincidir con el motivo de la capacitación que está citando Gonzalo, la realidad es que los estereotipos, ya sea de género, ya sea por cualquier motivo, ¿sí? Los estereotipos que en la sociedad tenemos forman parte muchas veces de la cultura popular, ¿sí? Y lamentablemente, o digamos, o para bien, digo, para bien o para mal, eh, la decisión del pueblo, ¿sí? La decisión del jurado representa al pueblo en un momento histórico y en un territorio determinado, ¿sí? Es decir, las decisiones, por ejemplo, de los jurados blancos del sur de Estados Unidos durante la época de la segregación racial, absolviendo sistemáticamente a todos aquellos imputados que cometían delitos contra víctimas afroamericanas, ¿sí? Por ejemplo, en el marco del Ku Klux Klan, y bueno, obviamente de todo el movimiento supremacista blanco que al día de hoy sigue vigente de alguna manera, representa la cultura popular de gran y el sentimiento y la idiosincrasia y la mentalidad de gran parte de la población norteamericana. Entonces, en ese sentido, entender de que es inadmisible de que una persona tenga o tal o cual estereotipo, muchas veces es imponerle nuestra propia visión a alguien que tiene otra distinta. ¿Se entiende? Entonces Sí, sí. ahí hay una colisión de cuestiones en juego, porque vuelvo a repetir, el jurado popular representa al pueblo en un momento, en un determinado contexto territorial e histórico, ¿sí? Que luego puede evolucionar, por supuesto. Nuestra sociedad no es la misma que hace 20 ni remotamente 30 o 40 años atrás. Hemos evolucionado, pero de manera notoria y contundente. Pero aún así, muchas veces lo que nosotros pregonamos en la facultad o en este ámbito no es lo que la gente opina, dice y piensa en otros ámbitos totalmente distintos. Entonces, por eso, como bien anticipaba Gonzalo, es motivo de discusión, ¿sí? Si bien coincido con Gonzalo en que a veces es positivo concientizar a los jurados en determinadas temáticas, también puede ser lo contraproducente, es decir, puede ser adoctrinar al jurado y alejarlo de la verdadera voluntad y el sentir popular, ¿sí? Eh, en cuanto a una pregunta que había dicho Leonel, en Córdoba los delitos contra la integridad sexual van por jurados, sí, aquellos que están seguidos, aquellos que terminan en la muerte de la víctima, si no todos los delitos sexuales, solamente aquellos que terminan en la muerte de la víctima.
y dice, tanto la culpabilidad como no culpabilidad deben ser unánimes, no, por mayoría simple, como había dicho Notorio, sí. Gonzalo, ¿sí? Obviamente, en el concurso de 8 jurados titulares y los 2 vocales, esto es, los 2 jueces técnicos que también participan en la votación. ¿No? Jorge, si me permitís una cosita para no dejarla pasar, porque es Sí, novedoso en Córdoba, respecto a estos delitos sexuales. Hace un año prácticamente hubo un juicio en Córdoba en donde un jurado popular declaró culpable a una persona que había abusado sexualmente de su hija durante mucho tiempo y que con motivo de ese abuso sexual ella se suicida tiempo después y el jurado popular lo encontró culpable de homicidio con motivo de un abuso sexual. Eso creo que había sido en ese momento el primer fallo que había en la Argentina al respecto, y ahora dentro de 15 días o un poco más vamos a iniciar un juicio con la misma imputación, con la misma acusación, con un agravante más, que es que la persona que llega acusada de ese delito es un funcionario público de muy alto rango de la provincia de Córdoba, que aparentemente, por lo que dice la acusación, abusó sexualmente muchas veces de una dependiente de él. Esto hizo que ella se suicidara y hoy va a entrar a juicio, hoy digo, en estos días va a entrar a juicio por homicidio con motivo de un abuso sexual. Ella se suicidó después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y bueno, es simplemente un detalle para no dejarlo pasar. Gracias, Jorge. gracias, Gonzalo. Bueno, como les había anticipado, no sé si voy a llegar, honestamente, les tengo que ser sincero, pero voy a tratar de abordarlo de la manera más completa posible. Dentro del modelo anglosajón, ya Gonzalo les habló de la experiencia cordobesa de acuerdo al modelo escabino. Dentro del modelo anglosajón, la cuestión de los recursos en el procedimiento específico de jurados, y en ese sentido, más concretamente, la cuestión de la irrecurribilidad del veredicto absolutorio y bueno, las particularidades problemáticas que se pueden dar en ciertos supuestos y las distintas soluciones, tanto en nuestro país como en el derecho comparado frente a esto. ¿Sí? Como para iniciar el abordaje, lo primero que le señalo es que dentro del modelo anglosajón, a diferencia del sistema escabino, precisamente de lo que venía hablando Gonzalo, el veredicto es inmotivado, ¿sí? Primer cuestión, esto es, el jurado decide de acuerdo a la íntima convicción, no expresa ningún tipo de fundamentación y los motivos que hacen a la decisión final los vamos a encontrar únicamente a partir del análisis de las instrucciones que previamente se le hayan impartido al panel y en su caso también del registro íntegro en audio y video del juicio oral y público, es decir, a partir de la reconstrucción de todo aquello que vivenciaron los jurados antes de discutir y de llegar a la decisión final. ¿Sí? Por el otro lado, a diferencia precisamente del paradigma cordobés y de otros que vamos a ver a continuación, e inclusive de nuestra propia idiosincrasia jurídica, ¿sí? Del modelo continental europeo, básicamente, el modelo anglosajón se aparta de lo que es el principio de bilateralidad recursiva. ¿Sí? Lo que para nosotros es un paradigma básico, es decir, que ambas partes tienen iguales posibilidades de recurrir la decisión que le es adversa. En el caso del modelo del common law, ¿sí? El principio general, la regla por ordinario, es que la decisión desincriminatoria, el veredicto de no culpabilidad, es irrecurrible. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque esa decisión popular representa la voluntad soberana precisamente del pueblo y es en ese sentido un freno y un contrapeso al poder punitivo del Estado. Es decir, el Estado con toda su enorme cantidad de recursos técnicos, humanos, económicos, persigue a un ciudadano, ¿sí? Busca su condena y castigo y necesita ineludiblemente la admisión de ese pedido por parte del jurado para poder aplicar, para tener vía libre
y aplicar el castigo que pretende. Si no obtiene esa decisión favorable, no tiene una segunda oportunidad u otras oportunidades posteriores en instancia de alzada, reeditando esa misma pretensión punitiva bajo el ropaje de agravios en contra de la decisión. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la esencia del modelo anglosajón. Del otro lado, de anverso, el condenado sí tiene un derecho amplio a revisar la sentencia en todos sus aspectos, ¿sí? Sobre la base, en este caso, de motivos especiales de impugnación distintos a los, digamos, que nosotros tenemos en un juicio ordinario, básicamente por las propias características de la decisión, ¿sí? Al ser la decisión de nuestros tribunales técnicos adoptada de acuerdo a la sana crítica racional, por supuesto, nuestra forma de atacar el fallo va a ser atacando los fundamentos, los considerandos. En el caso de una decisión adoptada de acuerdo a la íntima convicción, no se va a atacar directamente el veredicto popular, sino cuestiones adyacentes que pudieran haber condicionado o contaminado la decisión popular, haciéndolo justamente incurrir en el error que viene a plantear la defensa. ¿Sí? No obstante, como les había mencionado, hay otros modelos, ¿sí? De recurribilidad, esto es, otras alternativas recursivas dentro del derecho comparado. ¿Sí? Van a encontrar, esto digo a título informativo, van a encontrar el modelo francés o italiano, ¿sí? Donde no se garantiza el doble conforme, que nosotros muchas veces confundimos doble conforme y doble instancia como lo mismo, no son lo mismo, y justamente franceses e italianos dan cuenta de esa diferencia. Ellos no garantizan el doble conforme, sino la doble instancia, es decir, que frente a la decisión de un jurado de juicio, de instancia, ambas partes, conservando el principio de bilateralidad recursiva, pueden recurrir de igual manera y provocar la realización de un segundo juicio, conservando precisamente la doble instancia. ¿Sí? Es decir, hay dos instancias, una de mérito, la otra de alzada, donde básicamente se conforman dos jurados sucesivos, uno con mayor integración que el otro, como para darle mayor jerarquía, y la decisión del segundo es la definitiva. ¿Sí? El modelo español también lo encontramos donde, bueno, básicamente los españoles adoptaron el sistema sui generis anglosajón, obligando a los jurados a fundamentar su veredicto de acuerdo a sus propias palabras, ¿sí? Por más que no estén capacitados ni sean técnicos en derecho, van a poder aportar justificativos de su decisión, bueno, de manera precaria si se quiere, pero haciéndole saber a las partes cuáles fueron los motivos que tuvieron en vistas para resolver como lo hicieron. Y ambas partes, nuevamente conservando el principio de bilateralidad recursiva, tienen la posibilidad de expresar agravios contra la decisión que va a ser revisada por el Tribunal de Justicia de cada comunidad autónoma. Y luego también encontramos el modelo cordobés, ¿sí? Del cual justamente les hablaba Gonzalo, donde la decisión del tribunal, integrado también por jurados populares, está fundada de acuerdo a la sana crítica racional, precisamente por los vocales y en su caso de manera excepcional por el presidente del tribunal, posibilitando que ambas partes, acusadores y acusados, acusado y o acusado, sí, acusadores y acusado, puedan recurrir el fallo que ellos entienden les es adverso de acuerdo a las reglas del procedimiento común. Es decir, perdón, el modelo cordobés lo que tiene la particularidad única en el mundo, ¿sí? Aclaremos, es único en el mundo, es, digamos, congeniar el juicio por jurados con la práctica ordinaria de enjuiciamiento que veníamos teniendo y que tenemos en cualquier otro juicio técnico. ¿Sí? Es decir, no exige otra técnica recursiva que la que cualquier abogado conoce. ¿Sí? Bien, ¿cómo funciona el sistema anglosajón en la provincia de Buenos Aires en cuanto a la irrecurribilidad de la sentencia absolutoria que les venía mencionando antes? Bueno, básicamente el legislador bonaerense incorporó esta regla en tres cuestiones centrales, ¿sí?
Por un lado, le vedó al Tribunal de Casación Penal ingresar a conocer, esto es, tratar recursos que se presenten contra las absoluciones dictadas en el procedimiento específico de jurados. ¿Sí? Esto en el artículo 20, inciso tercero del Código Procesal. Esto es muy importante porque si bien se refiere exclusivamente a las condenas, por añadidura, de manera tácita, rechaza la posibilidad de que la casación admita un recurso interpuesto contra una absolución. Es decir, un recurso de esas características es inadmisible de por sí. En segundo lugar, el legislador bonaerense consagró de manera literal, textual, que la sentencia absolutoria derivada del veredicto de no culpabilidad es irrecurrible. ¿Sí? Bajo cualquier circunstancia, bajo este paradigma, este modelo, la sentencia absolutoria es irrecurrible. No hay ningún tipo de remedio ni posibilidad de atacar o revertir la decisión final, reitero, favorable al acusado. ¿Sí? Y finalmente, como si estas dos premisas anteriores no fueran suficientes, también se consagró la deslegitimación recursiva de las partes acusadoras, tanto pública como privada, en el procedimiento específico del juicio por jurados. Reitero, y para aclararlo, cualquiera sea el motivo de agravio, las partes acusadoras están deslegitimadas para presentar un recurso en este procedimiento específico. ¿Sí? Vale la acotación porque hay precedentes como Baumgartner y Sánchez del Tribunal de Casación Penal de la provincia, donde se hace la separación o la distinción entre lo que es el procedimiento específico del juicio por jurados y el proceso penal que abarca al procedimiento. Es decir, si la sentencia es condenatoria, ¿sí? Si el veredicto es incriminatorio de culpabilidad y lo que agravia al acusador es el quantum de pena, ¿sí? Impuesto por el juez, digamos, ese agravio no se ve alcanzado por la limitación propia del procedimiento de jurados, porque no se está atacando la decisión del jurado, sino la decisión del juez. Entonces hay que hacer esa pequeña distinción. ¿Sí? Cabe destacar que en provincia de Buenos Aires, ahora lo vamos a ver en relación a otras provincias, no está prevista ninguna causal excepcional que le dé vía libre o que le dé la posibilidad a los acusadores de recurrir la absolución, por ejemplo, en casos de contaminación o de error judicial. ¿Sí? No existe ninguna chance, aun cuando se corrobore el soborno, la intimidación o una injerencia externa en la determinación del tribunal. No hay remedio posible. Esto sucede, esta misma regla, siguiendo, como les decía, el modelo anglosajón, distinto al escabino que vimos antes, hace de que en las 11 provincias que incorporaron el instituto bajo esta variante, se reitere la misma regla. ¿Sí? Van a encontrar que en Chubut, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, no hay excepciones a la regla, es decir, la sentencia absolutoria derivada del veredicto desincriminatorio es irrecurrible sin ningún tipo de excepción. Van a encontrar que en Neuquén, Chaco y Mendoza es irrecurrible, salvo el supuesto excepcional de soborno, ¿sí? Es decir, el acusador público o privado para poder recurrir, para poder interponer un recurso en contra de la absolución, primero tiene que demostrar, ¿sí? Fehacientemente de que me dio un soborno que contaminó la decisión del tribunal. Y en el caso de Entre Ríos, que vamos a ver un precedente si llegamos, Río Negro, Catamarca, Santa Fe, las causales de excepción, ¿sí? Se extienden con buen criterio no solamente al soborno, sino también a los delitos de coacción agravados, secuestro extorsivo u otras graves intimidaciones que se pudieran haber ejercido en contra del o de los jurados y que hubieran representado una coacción que determine el veredicto. ¿Sí?
Eh, Río Negro también se me venía a la mente el ejemplo de Río Negro, también está en la Filmina, ¿sí? No obstante, ninguna de las provincias argentinas, a diferencia, por ejemplo, de Australia, de Inglaterra, Gales, Irlanda y Escocia, prevé la posibilidad de injerencia no ya sobre el Tribunal de Jurados, sino sobre las pruebas, es decir, intimidación, soborno, coacción sobre los testigos que declaran en el debate, ¿sí? Es decir, si el acusado tuvo injerencia que determinó el contenido del veredicto, pero no lo hizo en relación al jurado, sino a las pruebas que se presentaron, en apariencia y de acuerdo a la literalidad de la norma, no habría solución o remedio posible. Del lado contrario, como les había anticipado, contra la condena, el acusado sí tiene amplitud recursiva, es decir, tiene vía libre para atacar la decisión por varios motivos. Entre ellos se destacan la inobservancia o error en la selección del jurado, ¿sí? La arbitrariedad en la decisión que rechaza medidas de prueba favorables a la defensa, a su vez eh, las instrucciones al jurado, es decir, cuando la defensa hubiera cuestionado las instrucciones y se entendieran de que, bueno, por su contenido o por sus omisiones pudieron haber condicionado la decisión del panel, o directamente cuando la sentencia condenatoria se deriva a juicio de la defensa de un veredicto manifiestamente contrario a la prueba producida en el debate. Por supuesto, este es el más subjetivo y amplio y discutible de los motivos de agravio, pero como ustedes ven, se puede, digamos, revisar de modo completamente amplio, y de hecho así lo exige el propio funcionamiento del instituto, todo lo acontecido de manera tal de poder ratificar o rectificar la decisión final previamente adoptada. ¿Sí? ¿Cuáles son las problemáticas que se han planteado en cuanto a este sistema recursivo, que vamos a ver de alguna manera son reiteradas en cuanto a los planteos tanto del particular damnificado barra querellante o el Ministerio Público Fiscal? Bueno, por un lado la existencia, y creo que esto es un tema que va a dar que hablar el día de mañana, la existencia de un doble estándar recursivo, ¿sí? Una suerte de elige tu propia aventura, como siempre digo, porque a un mismo delito, en una misma jurisdicción, en un mismo espacio temporal, dependiendo si el acusado es juzgado por un tribunal técnico o un tribunal integrado por jurados populares, va a tener una suerte en instancia de recurso completamente distinta. ¿Se entiende? Es decir, por un mismo delito de homicidio, si el acusado es juzgado por un tribunal técnico, esto le va a dar la posibilidad, en caso de absolución, que el fiscal recurra esa decisión desincriminatoria, ¿sí? Pero si es juzgado por un jurado popular y lo absuelven, el fiscal no va a tener esa posibilidad, ¿sí? Entonces esto de alguna manera viola el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? Porque en realidad pone en desventaja, si se quiere, relativa a aquel acusado que hace uso de su derecho de renuncia al tribunal popular, ¿sí? Es decir, aquel que renuncia a la integración por jurados tiene una suerte más adversa o tiene un escenario más complicado en la siguiente instancia procesal que aquel que es juzgado por jurados populares, ¿sí? Entonces, e inclusive, digamos, saliendo de la perspectiva de dos delitos, digamos, dos calificaciones legales iguales, ¿sí? Saliendo de eso, también hay un doble estándar en cuanto a protección y en cuanto a garantías constitucionales aplicadas al proceso penal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la protección del ne bis in idem en caso de juicios por jurados es mucho más amplia que la que recibe un justiciable para el caso de ser juzgado de acuerdo a el sistema ordinario, ¿sí? Por jueces técnicos. Entonces, ahí seguramente va a haber algún planteo más allá de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mohamed contra Argentina, que posibilitó precisamente mantener el statu quo en
cuanto a la interpretación que se hace en el sistema continental europeo del ne bis in idem, ¿sí? Entonces, existe una distinta interpretación y alcance protectorio de la garantía del ne bis in idem para el proceso en general y el procedimiento por jurados en particular. Existe una posible afectación o alegada afectación que siempre lo esgrimen los acusadores en sus planteos o sus tachas de constitucionalidad en cuanto a los derechos y garantías constitucionales y convencionales de las partes acusadoras, la imposibilidad, y esto creo que es lo más importante, por lo menos en lo que a mí me parece, la imposibilidad de revertir sentencias absolutorias que provengan o que contengan errores judiciales, ¿sí? Es decir, sentencias que más allá de la aplicación estricta de la normativa en cuestión, no provocan el efecto deseado, no afianzan el servicio de justicia ni la confianza social en el funcionamiento de la justicia, porque básicamente lo que provocan es una injusticia, ¿sí? Es decir, un error que determina la impunidad de un acusado de manera grosera, ¿sí? De manera grotesca, lejos está de afianzar el sistema de justicia y la confianza social en las instituciones, ¿sí? Lo vamos a ver y lo planteo no por idea propia, sino porque este es el gran debate que se está dando al día de hoy y desde hace más de 30 años en el mundo anglosajón, ¿sí? Con distinta suerte a la que nosotros estamos implementando y a la que sigue básicamente los Estados Unidos de Norteamérica, al cual nosotros nos ceñimos, ¿sí? Pero después en el mundo de la Commonwealth, todos los demás países, ¿sí? Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Gales, el Reino Unido, han abierto la posibilidad, desde ya les adelanto, a que la Fiscalía pueda recurrir la absolución bueno, obviamente del acusado en el marco del juicio por jurados, ¿sí? En distintos supuestos muy específicos, muy particulares, pero han abierto esa posibilidad. El único país que al día de hoy sigue manteniendo, digamos, inamovible la regla del double jeopardy, esto es la protección constitucional contra el ne bis in idem, derivada del veredicto absolutorio, es Estados Unidos y nosotros que también lo estamos incorporando. ¿Sí? Y finalmente la imposibilidad también de revertir sentencias írritas por soborno, intimidación o cualquier injerencia externa que capte la voluntad del tribunal y o tergiverse las pruebas presentadas en el debate, ¿sí? Sobre todo la primera parte de lo que les mencionaba en relación a Cava, a provincia de Buenos Aires y a Chubut, que no tienen establecida ningún tipo de previsión excepcional. ¿Sí? Bien, ¿cómo funcionó esta regla, ¿sí? La irrecurribilidad del veredicto absolutorio dentro de la jurisprudencia del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que creo que es uno de los más representativos, si se quiere, uno de los tribunales más representativos en cuanto a jurisprudencia al respecto, ¿sí? Bueno, hasta el fallo Jaime Pitman y Villalba, ¿sí? Que fue un fallo conocido mediáticamente como la violación en manada del camping El Durazno, ¿sí? Que salió en los medios y que bueno, dio bastante que hablar, inclusive más sobre todo por la decisión del jurado popular. La irrecurribilidad de la sentencia absolutoria fue confirmada reiteradamente y en todos los supuestos que se fueron planteando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente, como lo dijo la sala primera de este tribunal en el fallo Núñez, el carácter irrecurrible del veredicto absolutorio tiene que ver con las características de la integración popular del tribunal que dictó el fallo y no con la naturaleza pública o privada del recurrente. Si no importa quién recurre, lo que importa es que el tribunal está conformado por jurados populares y por ese motivo no se puede atacar su decisión, ¿sí? Bien. Por el otro lado, también se dijo que el jurado políticamente no es otra cosa, bueno, lo que les había comentado antes, que la exigencia de lograr la aquiescencia de un número de ciudadanos mínimo que simboliza la opinión popular y justamente, bueno, que posibilite o torne posible la coerción estatal, esto es la pena que solicita el Estado, ¿sí?
Y la absolución del jurado precisamente impide la utilización de la herramienta recursiva, cualquiera sea la valoración del veredicto, justo o injusto frente a la ley. Es decir, lo que está anticipando el Tribunal de Casación Penal es que no importa si el caso, digamos, la valoración hecha por el jurado hace justicia al caso concreto o no lo hace, por más arbitrario, por más grosero que sea, si favorece al acusado no puede ser modificada de ninguna manera. ¿Sí? Esto en un precedente bastante conocido que es López Mauro, ¿sí? Del año 2016. Y por el otro lado también, ingresando este precedente me resulta bastante interesante en este sentido porque es la primera vez que el Ministerio Público no hace los embates hablando de la inconstitucionalidad del modelo, de la irrecurribilidad y demás, y de las garantías que le asisten a las partes acusadoras, sino que se centra más bien en la existencia de errores judiciales que provocaron una decisión errónea. ¿Sí? Es decir, lo que dice es, yo no vengo a recurrir porque estoy en contra de las reglas propias del modelo anglosajón, sino que vengo a recurrir porque objetivamente estamos frente a una decisión que es errónea, ¿sí? Y que en cualquier otro caso yo podría haber, digamos, buscado un remedio legal. Bueno, la sala primera igualmente rechazó este recurso ante un supuesto o alegado supuesto de absolución errónea, por considerar que igualmente mediaba un supuesto de deslegitimación recursiva y de irrecurribilidad de la sentencia absolutoria, cualquiera fuera su contenido. Esto en el fallo Antonacci. ¿Sí? Ahora bien, este criterio, y digo, ahora fue revocado, me estoy adelantando al reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. eh, Este criterio fue dejado de lado, ¿sí? Pero el fallo Jaime Pittman y Villalba lo que nos alerta o que lo que pone sobre la mesa es la existencia de decisiones que, si bien provienen de la voluntad popular, entre comillas, es decir, las dicta un jurado, cuando uno explora sus motivos, sus fundamentos, lo que ocurrió efectivamente en el juicio, eh, podemos ver de que pudo mediar un error judicial que fue determinante o condicionante a la voluntad del jurado. Es decir, en otros términos, que ese veredicto no representa en sí la voluntad popular, sino que representa más bien el error del juez que presidió el debate, ¿sí? Con el agravante de que no hay nada para hacer. En cualquier otro caso, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, si el juez y el presidente del tribunal cometió un error grave que determinó el contenido de la sentencia, eso se puede recurrir y se puede revertir en una instancia de alzada. En este caso no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la parte interesante del fallo Jaime Pittman y Villalba. ¿Qué fue lo que sucedió en en este fallo? Bueno, básicamente el jurado popular determinó por unanimidad un veredicto de no culpabilidad, ¿sí? Donde el fiscal obviamente aceptó, acató la decisión por más que fuera contraria a sus intereses, y el particular damnificado dedujo un recurso de casación que le fue rechazado por inadmisible, que fue seguido por un recurso directo ante el Tribunal de Casación Penal, fundado básicamente en la existencia de una nulidad absoluta, ¿sí? Eh, por haberse permitido que la víctima menor de edad, tenía 17 años al momento de su declaración, preste testimonio en el debate oral y público y quede sujeta a las repreguntas de las defensas sin la debida intervención de la asesora de menores incapaces, colocándola en un estado de vulnerabilidad frente a las preguntas que se le hicieron, ¿sí? Y sin el debido control de un especialista. Entonces, justamente por tratarse de una nulidad absoluta, lo que alegaba el particular damnificado, el acusador particular, es, bueno, acá hay una violación a las formas esenciales del proceso que de alguna manera determinó de manera
directa, ¿sí? Que condicionó de forma determinante la decisión del jurado. ¿Por qué? Porque si el jurado no hubiese escuchado a la víctima como lo hizo, muy probablemente hubiese cambiado el sentido de su decisión, ¿sí? O por lo menos eso es lo que interpretaba el particular damnificado, ¿sí? ¿Qué es lo que dijo la Sala Tercera del Tribunal de Casación? Bueno, a contramano de todos los precedentes que veníamos viendo, la Sala admitió la queja, no hizo ningún tipo de acotación, ni mención, ni tratamiento de estas tres vallas normativas que yo les mencioné al principio, y directamente dedujo de que la inobservancia, bueno, les cité directamente la transcripción, la inobservancia de una disposición establecida por el Código Ritual bajo sanción de nulidad que conduce a la afectación de las garantías del debido proceso y acceso a la justicia, supone un claro avasallamiento a los derechos reconocidos a la víctima a contar con la asistencia especializada, ¿sí? Resultando esencial para garantizar la protección de los derechos de los niños víctimas, en tanto entran en juego valores como el interés superior del niño que merecen de especial tutela jurisdiccional. Es decir, a partir de la corroboración de una nulidad absoluta, es que dicta la nulidad de todo lo actuado, independientemente de que medie o no una absolución eh, a favor de los acusados, ¿sí? Yo no coincido realmente, no lo hice en su momento, obviamente ahora con el diario del lunes menos que menos, no coincido que hubiera existido una nulidad absoluta, ¿sí? Porque de hecho la defensora, la asesora de menores e incapaces estaba presente en la audiencia, y también estaba presente una psicóloga especializada en niños, propuesta por la parte acusadora, y de hecho la intervención de la menor fue a propuesta, a requerimiento e insistencia de la propia familia de la chica, ¿sí? Es decir, el tribunal no quería, la fiscalía no quería, la asesoría de menores tampoco quería, y fue el particular damnificado el que insistió y finalmente accedió a que la menor declarase. Entonces, bueno, yo en lo particular no estoy de acuerdo, pero es muy interesante el caso porque nos invita a reflexionar acerca de aquellos supuestos donde la absolución dictada por el jurado se da en un escenario de nulidad absoluta. Es decir, ¿qué pasa cuando se violan las formas esenciales del proceso penal que en cualquier otro caso derivaría en la nulidad de todo lo actuado, ¿sí? Y retrotraer el proceso a la instancia inmediatamente anterior, y que en este caso no se puede hacer absolutamente nada al respecto, ¿sí? En este supuesto, perdón, si tienen alguna pregunta, yo no veo las preguntas que hagan por escrito. Levantan la mano y directamente me la dicen verbalmente. ¿Sí? No tengo ningún problema en que me interrumpan. En este caso, la sala tercera, Violini y Borinsky, que eran los dos jueces que intervenían, anuló la absolución y ordenó llevar adelante un nuevo juicio ante otro tribunal. ¿Sí? Esto se dio en el Departamento Judicial de Mar del Plata y el juez había sido Marcelo Riquer. ¿Sí? Eh, ¿Por qué les decía que era un reciente fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? Y por esto es justamente que me pareció muy interesante exponer acerca o al respecto. Porque el fallo de la Suprema Corte es del 21 de marzo de este año, al igual que los otros dos fallos que les vine a comentar, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo la Suprema Corte? Bueno, básicamente reafirmó el instituto juradista de acuerdo al modelo anglosajón y conforme la doctrina de la Corte Suprema o la interpretación que hace el máximo tribunal de Estados Unidos. ¿Sí? Con citas textuales concretamente de los precedentes de la US Court, ¿sí? Del máximo tribunal norteamericano. Básicamente lo que dijo es que en los supuestos en los que el jurado es competente, la acusación carece de la facultad legal de recurrir, que era, bueno, lo que yo les había dicho anteriormente conforme el artículo 371 cuater, inciso séptimo del Código Procesal Penal, ¿sí? Y concita en el precedente Green contra Estados Unidos. Green es básicamente el paradigma en esta materia, junto con Ball contra Estados Unidos del año 1896, ¿sí? Ball contra Estados Unidos es de, digamos, sería el precedente previo. Green contra Estados Unidos
de 1957 es el actual paradigma del cual se agarran todos los precedentes posteriores y al día de hoy se sigue citando, se concluye que una vez que se ha seleccionado al jurado y se le ha tomado juramento, valga la redundancia, comienza a regir la garantía contra el nebis in idem. ¿Sí? Esta idea de que la acusación dispone de una sola oportunidad para lograr su cometido. ¿Sí? Tiene una sola bala en el cargador, como se dice, just one shot. ¿Sí? Un solo disparo y ese disparo lo agota, ¿sí? En el juicio oral y público. No tiene otra chance posterior de lograr su propósito. ¿Sí? Y de hecho, una vez emitido el veredicto de absolución del jurado, este es inviolable y no puede ser revisado aún cuando se pueda creer razonablemente que se basó en un error. ¿Sí? Este es el comienzo de la bifurcación o la diferenciación entre la interpretación que hace de la garantía del double jeopardy, ¿sí? Del nebis in idem, la Corte norteamericana, del que hace luego la Corte canadiense, por ejemplo, y otros países de la Commonwealth. ¿Sí? Esto es, cuando puso sobre la mesa la Corte norteamericana el supuesto de error judicial que claramente provoca una absolución injusta, ¿sí? En Fong Fo concretamente, y luego en Martin Line and Supply también, eh, la Corte ponderó, puso en la balanza, bueno, ¿qué es más importante? Proteger la garantía constitucional contra la doble incriminación, cerrando cualquier posibilidad de que por vía de excepción, por vía de colarse por una ventana, se empiece a resquebrajar esta protección o hacer justicia al caso concreto y reforzar la confianza social en el sistema judicial. ¿Sí? Bueno, la Corte norteamericana se decantó por la primera opción y dijo que aun cuando el error sea evidente, aun cuando el error haya condicionado de manera notoria la decisión y haya favorecido indebidamente al acusado, no hay remedio posible bajo este modelo. ¿Sí? Y debe mantenerse la absolución errónea, sea cual fuere el costo que conlleve. ¿Sí? Precisamente para reforzar el contenido y alcance de la protección constitucional. ¿Sí? Y de hecho, recientemente es otro, bueno, el segundo fallo que les quería comentar, de hace muy poquitos meses, 2 meses, 3 meses atrás, reforzó esta misma idea en los casos donde el veredicto se hubiera emitido por razones inadmisibles o repugnantes. ¿Sí? La palabra es repugnante. ¿Sí? Esto en el fallo McElrath contra Georgia de febrero del año 2024. ¿Sí? Lo vamos a ver a continuación. Como bien, estos tres fallos, Fonfo, Green contra Estados Unidos y McElrath contra Georgia, pronunciado días antes, fueron precisamente los tres precedentes que tuvo en consideración la Suprema Corte para resolver el caso Jaime Pittman y Villalba. ¿Sí? Esta decisión, a la vez, confirma el criterio sentado por la Suprema Corte de manera previa en otro caso paradigmático que era el de Bray y Paredes, donde el particular damnificado trataba de diferenciarse de la situación del Ministerio Público, alegando de que la víctima, como ciudadano particular, era destinatario de los derechos y garantías contemplados convencionalmente y de rango constitucional en cuanto a la tutela judicial efectiva y, bueno, la posibilidad básicamente de recurrir la decisión que le fuera adversa. ¿Sí? Bueno, como les había dicho, este fallo McElrath contra Georgia del 21 de febrero de este año, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, es de la Suprema Corte norteamericana, no es tan importante. No, sí, es muy importante, viene a consolidar el paradigma norteamericano y es inmediatamente, días después, citado por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires como fundamento de su decisión, lo cual tranquilamente haga que el día de mañana pueda ser citado también por nuestro máximo tribunal si se llega a dar el caso. ¿Sí? Para que se dé una idea del alcance que le da o la protección que le
dan los norteamericanos al Double Jeopardy, a esta garantía, el señor McElrath había sido acusado por la muerte de su madre por 3 cargos alternativos, ¿sí? Asesinato por malicia, asesinato grave y agresión agravada. ¿Sí? En los 3 casos se había determinado que el señor McElrath tenía problemas mentales. ¿Sí? O sea, era un enfermo mental y en ese contexto había matado a su madre. ¿Sí? Bueno, el jurado, después de escuchar a las partes, emitió un veredicto, un split, un veredicto dividido. Es decir, por un lado lo determinó no culpable y por el otro lado culpable en razón a los diferentes cargos que se le presentaron. Dijo que no era culpable por razón de inimputabilidad en el caso del asesinato con malicia, pero que sí era culpable, pero enfermo mental en cuanto a los demás cargos, ¿sí? Lo cual es contraproducente porque o es inimputable o es imputable, pero no puede ser las dos cosas juntas, ¿sí? Es decir, como decía el Estado de Georgia, al defender su postura, es un veredicto repugnante, ¿sí? La declaración de culpable por enfermedad mental, pero al mismo tiempo determinar su no culpabilidad por inimputabilidad es repugnante, ¿sí? Es contradictorio y es insostenible. Entonces, esa decisión jamás puede tener validez y jamás puede tener ningún tipo de efecto digamos, en lo sucesivo, ¿sí? Y por ese motivo es que Georgia entendió de que la decisión se tenía que tener por no pronunciada y avanzar nuevamente en el juzgamiento del señor McElrath por los 3 cargos que inicialmente se le imputaran y no solamente por los 2 más leves, ¿sí? Es decir, volvió a enjuiciarlo nuevamente o pretendía hacerlo por todos los cargos, desconociendo este veredicto, reitero, porque la contradicción flagrante es más que evidente, digo, ¿no? No quedan demasiadas dudas al respecto. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema? Nada, ahora lo que sostuvo es que aun cuando el veredicto sea contradictorio, inconsistente, cuando, digamos, las bases fácticas dieran a especulaciones, una absolución es una absolución, incluso aun cuando un jurado dé un veredicto inconsistente. ¿Sí? Es decir, los precedentes del máximo tribunal prohíben cualquier tipo de especulación sobre las razones del veredicto de absolución, incluso como aquí las determinaciones especiales del jurado proporcionen una base fáctica para la especulación. ¿Por qué? Porque hacer lo contrario autorizaría a los jueces de manera inadmisible a usurpar el derecho del jurado. ¿Sí? Es decir, ¿qué se habla de la especulación acerca del veredicto del jurado? Bueno, de que el jurado evidentemente o no sabía lo que tenía que hacer o se equivocó de manera grosera y grotesca, o bueno, no, digamos, evidentemente no tuvo un buen día. Aún en esos supuestos, una absolución es una absolución y protege de manera definitiva al acusado, ¿sí? Por más repugnante, como dicen los propios norteamericanos, que sea. ¿Sí? Eh, este fallo que yo les traigo a colación es del Superior Tribunal de Entre Ríos, muy interesante, es una provincia que tiene precedentes muy interesantes a seguir realmente, que es el fallo Servín, Carlos, un caso de violencia de género, ¿sí? Un homicidio tentado, agravado por el vínculo, yo diría un femicidio tentado, donde dentro de los hechos son interesantes en este caso porque también dan lugar a la interpretación de un error judicial para que ustedes vean, bueno, lo que puede llegar a suceder. El señor Servín fue acusado de 2 hechos distintos con una diferencia de 2 meses. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, básicamente ahorcó a su pareja, tenían 6 años de relación, la ahorcó hasta dejarla inconsciente con el fin de darle muerte, ¿sí? Y en el último minuto abandonó digamos, su cometido y la dejó viva, ¿sí? Es decir, como que le quería dar una lección, pero no llegar a matarla, ¿sí? Y en el segundo de los hechos reprochados, también la privó ilegalmente de su libertad
y le propinó lesiones leves agravadas. Esto es, la golpeó, bueno, nada, como delitos que concursaban de manera real con la calificación principal de tentativa de homicidio agravado. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? El jurado lo absolvió de todos los cargos, ¿sí? Con la particularidad de que ni siquiera hubo contradictorio, es decir, la defensa no desconoció los hechos, sino que inclusive los afirmó, los reconoció, ¿sí? Es decir, no hubo contradictorio al respecto. ¿Sí? Entonces, la única hipótesis defensista era que hubo un desistimiento voluntario del delito. Entonces, claro, ¿qué dicen los fiscales? Si hubo un desistimiento en relación al homicidio en tentativa, pero no en relación a los otros delitos menores contenidos en la calificación mayor, con lo cual el error del jurado es craso y evidente. ¿Sí? Bueno, aún así, en este supuesto, se mantuvo la absolución pese a los numerosos embates que hizo el Procurador General de Entre Ríos y el fiscal coordinador de Concepción del Uruguay contra las distintas, bueno, resoluciones de mérito que le fueron oponiendo. ¿Sí? Una cuestión, bueno, no creo que ya tengo que redondear, pero una cuestión que pudo haber dado lugar y que invita a la reflexión también en cuanto al error del jurado y a la declaración de no culpabilidad a secas, pese a la corroboración de los hechos que se le imputaban, ¿sí? De la materialidad de los ilícitos y de no haber ni siquiera contradictorio por parte de la defensa que los admitía, es el objeto de veredicto que se le dio a consideración a los jurados. ¿Sí? Hay una digamos, corriente hoy por hoy, que inclusive está reafirmada por un fallo del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, que es la inclusión sistemática de todos los delitos menores contenidos en la calificación mayor, de modo tal de darle al jurado todas las alternativas posibles, que no se quede encorsetado en determinada solución entre todo y nada, sino que tenga a su disposición un amplio menú de posibilidades. ¿Sí? Bueno, esa solución deriva en casos como estos. ¿Sí? Esto que yo le estoy mostrando acá, ¿sí? Es que por un hecho, eran dos hechos que se le imputaban al señor Servín, por un hecho tenía 9 opciones. ¿Sí? Se las pongo acá directamente para que ustedes la lean y se pongan en la cabeza de un jurado que trata de entender qué es lo que se le está dando a resolver. ¿Sí? O sea, distintas opciones hasta la de no culpabilidad, desde la más grave a la más leve. ¿Sí? Y en el otro caso, ¿sí? Esto por un hecho, 9 opciones por un solo hecho. Y en el otro había 22 opciones. ¿Sí? Si les agregué hasta la opción 9, bueno, me quedaron otras tantas, me quedaron más opciones que no les pude poner, por eso les puse continuará, porque eran 22 opciones. Es decir, entre el primer y el segundo hecho, el jurado tuvo 31 opciones. ¿Sí? Es decir, es poco menos que imposible no marear al jurado, un jurado que no está capacitado ni entrenado, ni tiene experiencia en esta clase de cosas a la hora de resolver situaciones como esta. ¿Sí? Y eso que la base fáctica no era compleja porque hasta no había contradictorio. ¿Sí? Pero el jurado se decantó por la no culpabilidad directamente ante la corroboración de que el delito más grave ellos no lo compartían, pero ni siquiera analizaron el resto, porque el resto estaba contemplado en esta infinita cantidad de opciones alternativas. ¿Sí? Bueno, no voy a llegar sinceramente con el resto que les iba a mencionar, pero bueno, básicamente un poco les adelanté en relación a que en el modelo sudafricano, australiano y demás, sí está permitido atacar la absolución cuando ésta se deriva de un error judicial cometido en las instrucciones impartidas. Es decir, cuando el juez determina el contenido de la decisión a partir de una interpretación errónea del derecho o una interpretación errónea de los hechos considerada en las instrucciones, eso habilita al fiscal o al acusador a recurrir la decisión, no con base en el criterio de jurado, sino con base en el error cometido por el presidente del tribunal técnico. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo la paciencia. Si tienen alguna pregunta antes de terminar, estoy abierto a lo que quieran preguntar.
consultarme. Bueno, les recuerdo antes de concluir que si tienen alguna duda pueden levantar la mano. Igualmente estamos un poco cortos de tiempo, pero si son preguntas cortitas podemos responder alguna. Bueno, doctor, se nota que no quedó todo muy claro, parece ser. Bueno, si les parece entonces, concluimos con la clase de hoy. Muchas gracias, doctores, por la clase. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. Y gracias a todos por participar. Nos estamos viendo en el siguiente taller. No sé si quieren decir algo antes de concluir. Nada, agradecerles a todos por haberse conectado y nuevamente al Centro de Graduados por habernos invitado a exponer. Y gracias, Gonzalo, obviamente, por exponer hoy también. No, gracias, gracias Carolina, gracias a todos por estar este tiempo y bueno, gracias a la UBA y a Jorge por esta invitación. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo que la clase de hoy fue grabada y la vamos a subir a la página de YouTube. Seguramente mañana o pasado ya esté disponible. Así que ahora sí, nos vemos en el siguiente taller. Saludos. Gracias.